En plena lucha contra el cambio climático, la Unión Europea denunció a España por sus niveles de contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona. La respuesta a esta situación por parte del gobierno de Manuela Carmena fue Madrid Central. En contra de estas propuestas tenemos Madrid 360. ¿Alguna de ellas es una solución real contra el cambio climático? Tras las elecciones municipales del 15 de junio de 2019, el nuevo gobierno municipal, dirigido por José Luis Martínez Almeida, junto con el apoyo de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, implantaron una prórroga a las multas de Madrid Central que llevaban vigentes desde el 15 de marzo del mismo año. Estamos en la calle de la Flor Baja, trasera a la Gran Vía, donde podemos encontrar varios vehículos con etiqueta B y etiqueta C sin permiso de Madrid Central. Las etiquetas B y C corresponden a coches o motos diésel posteriores a 2006 o gasolina a partir de 2001, vehículos que se considera producen grandes emisiones de CO2. Nos acercamos a algunos comercios del área para conocer cómo afectó en un principio esta medida. En el tema de los coches sí bastante, porque mi trabajo es con coches, porque llevándolo en mano no puedes. Tengo menos clientes, básicamente se han ido a las afueras, compran en otro lado. Me ha ayudado en que mucha gente ya compra a pie. Creo que he ganado bastante clientes de eso. A ver, yo no puedo asegurar que sea exactamente lo contrario, pero a mí me han bajado las ventas muchísimo. O sea, te hablo de casi un 40%. Desde justo noviembre del año pasado, que creo que coincide. No sé si ha sido Madrid Central, es que estamos en crisis, no sé qué, pero sí. ¿Te ha afectado, si positiva o negativamente, la medida de Madrid Central? A mí positivamente. ¿En qué aspectos más o menos le ha beneficiado? Pues que ha habido menos tráfico, se ha notado menos contaminación y que la carga y descarga funciona muy bien porque no hay atasco ni nada de eso al poder cargar y descargar. Pues durante los primeros meses yo creo que fue negativo porque había mucho desconcierto por parte de la gente, entonces no sabían si podían venir al centro, si no podían venir, si podían o no aparcar, y quizás durante esa época fue negativo. Ahora yo creo que no afecta para bien ni para mal, no noto ninguna repercusión. El hecho de que la ciudad esté más pensada para caminar, para que la gente pase, pues no viene mal. Entonces yo creo que en líneas generales no ha afectado demasiado, al menos. También les hemos preguntado sobre su visión de cara al futuro. Sobre todo de cara a lo que hablas de contaminación. ¿Cree usted que al final toda esta zona se acabará peatonalizando o cómo ve ese tema? Sí, y todo va a ser puro turistas. Ya no va a haber nadie, gente por aquí. Todo el mundo se está yendo. Se va a acabar todo, pero no creo. Cada día veo más coches, sinceramente. ¿Sí? Cada día veo más coches. Aquí no, siempre hay atascos. ¿Y le molesta el ruido de los coches o...? No, que generalmente aquí no me molesta. Sí, yo creo que la tendencia es esa. Cuando se empiezan a dar pasos, volver hacia atrás es complicado. Y sobre todo porque no solo en Madrid, en muchas ciudades europeas cada vez se está peatonalizando más, se quiere dar más espacio a la gente para que camine, pasee, vehículos eléctricos, bicicletas. Yo imagino el futuro es ese. Vivo en una calle paralela a Gran Vía, dentro del área de Madrid Central, y respecto a esta medida yo ya he observado grandes ventajas. Una sería la mayor tranquilidad en la zona, es decir, mucho menos ruido por parte de los vehículos, ya que tienen el acceso restringido, y eso hace que la gente que vive aquí pues, no tenga que escuchar tanto ruido de los coches. Luego también la facilidad que tienen los peatones para poder moverse, es decir, anteriormente cuando la acera era más estrecha porque había más hueco para los vehículos, se formaban muchas más aglomeraciones, ¿no? Sin embargo, con las aceras que se han hecho más amplias, esto provoca que no se formen esas aglomeraciones. Sí que es cierto que muchos trabajadores se quejan de que con Madrid Central tienen serios problemas para poder mover esos vehículos que tienen que dejar paquetes o dejar según qué cosas, pero considero que estamos viviendo en una sociedad muy cómoda, es decir, que la gente busca la comodidad, busca el confort, poder dejar el coche en doble fila, poder dejarlo donde quieran. Y creo que tenemos que ser conscientes del grave problema que tenemos con el cambio climático. Es decir, estudios hablan ya de que a partir del 2050, si no cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, habrá graves problemas para poder sobrevivir. Con lo cual, creo que tenemos que ser conscientes del cambio climático, de lo que está ocurriendo,
intentar modificar nuestros hábitos, intentar adaptarnos a ese cambio, porque si no será muy, muy difícil de arreglar. En definitiva, creo que Madrid Central es una medida que no se puede echar para atrás. Tenemos que seguir adelante, aceptar esos cambios, intentar poder adaptarnos a ellos. Y en la calle hemos encontrado puntos de vista muy similares. Yo estoy a favor. Yo a favor también. Yo creo que es positivo, aunque nos moleste para algunas cosas, trae solo cosas buenas. Y en concreto del sistema de aquí de Madrid Central, ¿os ha parecido bien lo que habéis visto y tal? Yo para mí sí, en un momento de cómo funcionaba antes, Estaba bien. está bien. Ya te digo que nos incomoda luego para otras muchas cosas, pero Aparte que te da mucho más para poder andar, poder moverte por Madrid, que es algo que es un lujo. Zona que no va en coches. Creo que no todas las personas tienen automóviles y que no es necesario que todos los lugares sean accesibles con automóviles, y creo que es importante que haya más espacios para bicicletas y otros espacios de otros medios de transporte. Creo que claro, que tienen que haber algunos horarios para que puedan entrar automóviles, qué sé yo, mudanzas, es necesario, pero me parece súper bien. Al principio notaba la calle con mucho menos ruido, pero también es verdad que la contaminación y el ruido sigue siendo alto. Y sobre todo está el tema de los taxis, que hay muchísimos taxis y eso tendrían que reducirlo de alguna manera. O sea, para ti deberían ampliar Madrid. Sí, completamente. Yo llevo 2 años en el taxi y no sé, me habéis preguntado por la situación de Madrid Central. A nosotros, dentro de lo que cabe, yo pienso, nos beneficia bastante. Hace los trayectos más cortos, la gente les gusta más, y a la hora de coger clientes, al no poder entrar con coche particular, te cogen más, pero eso tampoco influye mucho. Yo he preguntado a gente que vive allí dentro y la calidad del aire y lo que son los ruidos y todo les benefician bastante. El 18 era el último que podían matricular diésel. Todos los taxis que salgan a partir de este año ya no se pueden matricular en diésel. Ya tienen que ser o híbridos, o eléctricos, o gasolina. Nos hemos trasladado a la Asamblea de Madrid, aquí, en Entrevías de Vallecas, para hablar con el diputado climático de Más Madrid y ahora de Más País, Héctor Tejero. ¿Cómo son las ciudades del futuro? ¿Hay sitio para los coches, taxis, VTC en las grandes ciudades del futuro? Sí, el transporte siempre está, en una ciudad siempre está muy relacionado con la movilidad, perdón, con el urbanismo, ¿vale? Entonces, cambiar el transporte implica cambiar la forma de las ciudades. Por lo tanto, tiene que ser un cambio relativamente gradual. Yo creo que sí, que hay sitio para todos. Lo que pasa es, el problema no es si hay sitio o no, sino la proporción. Las ciudades del futuro, en un contexto de cambio climático, tienen que ser ciudades mucho más peatonalizadas, ciudades donde el medio fundamental de transporte debe ser un transporte público no contaminante, bajo en emisiones, bien sea el metro, bien sea autobuses, y por supuesto tiene un papel destacado la movilidad eléctrica, no solo a nivel de autobuses, sino también a nivel de coches. Lo que yo creo que tenemos que tender y que va a tender a esa situación es una movilidad eléctrica, pero mucho menor que la que hay ahora. O sea, abandonar progresivamente, sobre todo en las grandes ciudades, esto en el medio rural puede pasar menos, pero el modelo del coche en propiedad, ¿no? Y un coche más como servicio. Es decir, digamos, ahora mismo eso es el modelo de las empresas de car sharing, pero no tiene por qué ser ese modelo. Pueden ser modelos cooperativos o esquemas de compartir el coche, etcétera, ¿no? Pero desde luego las ciudades deben tender a un modelo que sea menos cochecéntricas, por así decirlo, y fomentar la peatonalidad, las bicicletas y el transporte. Me ha hecho una especie de compromiso en el cual van hacia atrás, pero no mucho, porque saben que no pueden. Y yo creo que aún así claramente es un paso hacia atrás, porque supone el primer paso de Madrid 360 es dejar pasar más coches, es pasar a los coches con certificado C, y también las motos, y todo lo que sea que pasen más coches por el centro de una ciudad implica más contaminación y también implica más atascos, obviamente. Presentasteis diferentes medidas. Uh-huh. ¿Hay alguna acerca sobre la circulación de los vehículos en el centro de las ciudades? En el programa de ayer no, pero en el programa que es en el Acuerdo Verde hay una estrategia de movilidad
tiene, digamos, diferentes patas, por ejemplo, porque claro, no es lo mismo un programa municipal o autonómico que nacional, hay mucho peso en el tren, y a nivel de circulación de vehículos, aparte de leyes de movilidad sostenible y fomento del transporte público, está la propuesta de extender el modelo de Madrid Central, o sea, las zonas bajas de emisiones, a todos aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes. El partido queréis reducir los días laborables a 4, eso influye también en la reducción de tráfico, ¿no? Sí, ahí es un tema muy interesante, porque yo creo que hay que ser flexibles. Por ejemplo, creemos que reduciendo a 4, nosotros lo que proponemos es la reducción a 32 horas, que se puede hacer 4 días o menos horas cada día, ¿no? Y ahí depende mucho, digamos, de qué quieres beneficiar, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas compañías feministas piensan que es mejor reducir menos horas, trabajar todos los días menos horas porque se favorece la conciliación, y eso es cierto. Pero desde el nivel del punto de vista medioambiental, trabajar un día menos minimiza el número de desplazamientos al trabajo, ¿no? Y entonces ahí tiene otra ventaja. Yo creo que hay que intentar ser flexibles, esto por supuesto es un cambio gradual a lo largo de 10 años, pero hay que ser flexibles en cómo se hacen esos esquemas de reducción de jornada, porque tiene también otros beneficios, que es intentar buscar, al aumentar el tiempo libre quiero decir, intentamos buscar otros modelos de vida que sean más sostenibles, en el sentido de que se buscan actividades de ocio y de consumo, por así decirlo, que son más bajas en carbono, ¿no? Lo que no puede ser es este modelo de materialización, de riqueza material en el que es más feliz o es más rico el que más tiene, el que más cosas tiene. Y eso es un modelo que claramente es insostenible. O sea, puede que se mantenga en determinadas regiones del planeta, pero a costa de que otras partes del planeta no puedan acceder a él. Y nosotros creemos que hay que avanzar hacia modelos de riqueza más relacionales. Hay mucha gente que cree que es incompatible el crecimiento económico con la lucha contra el cambio climático. ¿Eso es cierto? A largo plazo, desde luego. A largo plazo, el crecimiento económico infinito no puede tener lugar en un planeta finito. O sea, el planeta tiene límites tanto en las cosas que puede producir como en la contaminación o en los, digamos, desechos que puede tomar, y es evidentemente que a medio plazo habrá que buscar una alternativa a una economía que no pase por crecer como hace el capitalismo de forma desmesurada y continuamente, ¿no? A corto plazo, lo que tenemos que intentar es hacer nosotros proponemos un Green New Deal, que es una transición ecológica socialmente justa, para, intentando minimizar el crecimiento, poner las bases para asentar esos escenarios que son mucho más alejados, estamos hablando a nivel de décadas. En la década siguiente, yo creo que hay margen para, no necesariamente crecer mucho, pero puedes aprovechar, hay que hacer una inversión fuerte para descarbonizar el sistema productivo, cambiar totalmente el modelo de producción de alimentos, etcétera. Tanto que las elecciones haga un gobierno comprometido con la lucha contra el cambio climático, pues primero que haga un gobierno y luego que esté comprometido contra el cambio climático y empiece a tomar cuanto antes las medidas que ya sabemos que son necesarias para luchar contra el cambio climático. Del periodo 2007-2011, pues empezamos a debatir y a estructurar la peatonalización del espacio central de una ciudad de 50.000 habitantes como es Ibiza Ciudad. El espacio central se denomina Plaza Vara de Rey y Plaza del Parque. Es un espacio por el cual pasaban vehículos en ambos sentidos y bueno, tenía 2 carriles y luego una parte central que sí que ya era peatonal. Pero sí que es verdad que había un protagonismo del vehículo privado que no solo significaba que pudieran pasar tanto para un sentido como en otro, sino también que podían aparcar en todo el entorno de la zona o del ámbito que al final se ha peatonalizado finalmente en el año 2015. Una cosa muy importante en la que creíamos bastante desde el departamento y es la de la participación ciudadana. Nunca se nos ocurrió iniciar este proyecto en su fase incipiente, en su fase de estudio, sin contar con la opinión y no solo con la opinión, sino también finalmente formando una comisión permanente donde tanto vecinos como comerciantes estuvieran implicados desde el primer momento en toda la ejecución de este proyecto de devolución del espacio público a la ciudadanía, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que
lo que siempre nos habíamos imaginado era ir recuperando espacios públicos para el disfrute de la gente, ¿no? Bueno, pues el tema yo supongo que es el mismo proceso en todas las ciudades, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Al final hay unos antecedentes, ya había arquitectos y había movimientos ciudadanos que durante el siglo XX habían planteado la posibilidad de peatonizar ese ámbito, algunos eliminando un carril, otros eliminando los dos. Yo encuentro que es muy interesante todo el proceso. O sea, hay un proceso de participación ciudadana que es fundamental, porque si de repente hay una resistencia absoluta al proyecto, bueno, todo esto lo hubiera complicado un poco más. No quiere decir que el liderazgo municipal al final hubiera dicho, bien, hay una resistencia, pero nos lo creemos y lo hacemos. En este caso fue todo el mundo. Este proceso terminó en el 2011 y luego sí que es verdad que entre el 2011 y el 2015, y estas cosas pasan y no deberían pasar, un proyecto tan trabajado, tan consensuado, pues hubo un cambio de gobierno y a veces pasa que los cambios de gobierno pues pueden llegar a dinamitar trabajos de estas características. Hubo un cambio de gobierno, este gobierno no se creyó este proyecto, hay que decir que de esto debe pasar en muchas ciudades también, pero luego otra vez la gente realmente yo creo que no entendió que no se llevara a cabo, se puso, digamos, bueno, yo creo que ellos no se lo habían creído, ¿no? Y luego ya en 2015 vuelve a haber otro cambio de gobierno y enseguida se lleva a cabo ese proyecto con los mismos arquitectos y se lleva a cabo la obra que hoy día se está disfrutando por parte de la ciudadanía. Cuando uno ve todos estos procesos, luego se pregunta si hay marcha atrás ya a lo que se ha realizado. Desde mi humilde opinión, me da la impresión que ahora mismo yo creo que nadie querría volver a ver ese espacio circulando vehículos. Es verdad que se ha producido una transformación de la actividad comercial, la actividad comercial de alguna manera cambia un poco, pero esto ya yo creo que ya supera un poco el tema de si de la peatonalización o de la eliminación del coche o de la restricción del coche en el centro. Simplemente hoy en día el comercio también ha cambiado y es verdad que todos esos locales de alguna manera suben en cuanto a estatus, ¿no? Se pueden pedir alquileres más altos y también es verdad que con las nuevas tecnologías, con Amazon, todo esto, el comercio ha cambiado muchísimo y ahora en los centros de las ciudades hay otro tipo de comercio, más allá del comercio tradicional. Ojalá se hubiera mantenido todo el comercio tradicional, pero es verdad que muchos propietarios han visto incrementado o la posibilidad de poder incrementar los arrendamientos que cobran ahora por esos locales más que antes cuando había vehículos y bueno, pues ahora hay otro tipo de negocios quizá pues más internacionales en los centros urbanos, pero me parece que esto es un tema que pasa en todos los centros urbanos y que ya sería objeto de otro debate. Influye mucho el tema del calentamiento global o el tema medioambiental. Me da la impresión de que la movilidad, la forma de usar el vehículo está cambiando, aparentemente, todo parece que está cambiando y irá cambiando y en los próximos años veremos pues mucho más vehículo verde, mucho más vehículo compartido, no sé, me parece que la cosa va más hacia allí. Vivimos en una sociedad de constantes cambios y precisamente es de cambios de lo que hemos hablado. En un tiempo en el que utilizamos los coches de otra forma y se ha transformado la actividad comercial, nuestro planeta sufre cada día comportamientos más extraños como consecuencia del cambio climático. Nosotros somos cada vez más conscientes y sabemos que ahora depende del gobierno, que tarda en responder y cambia más que el clima.